Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer esta planta conocida como trébol. Está compuesta de 13 hojas y 12 flores. Cómo hacer las hojas podéis ver en el video anterior, que el enlace aparece en la descripción del video. Y hoy vamos a hacer las flores. Materiales que necesitamos son hilos del grosor 3,5 milímetros, un ganchillo de 3 milímetros, alambre moldeable. Para cada flor necesitamos 16 centímetros del alambre. El alambre que he utilizado tiene 0,7 milímetros. Necesitamos también cinta de floristería, aunque el alambre podemos cubrir también con el mismo hilo que hemos hecho las hojas, y pegamento de silicona caliente. El tamaño de la planta es alrededor de 12 centímetros, sin contar la maceta. Primero vamos a hacer la flor. Formamos un anillo mágico, sacamos un punto por dentro del anillo mágico, hacemos un punto de cadeneta y 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta y ahora vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Seis puntos bajos, saltamos el punto deslizado de la vuelta anterior y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Y ahora vuelta número 3, subimos un punto de cadeneta y también tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior, igual que la vuelta número 2. Y aquí también saltamos el punto deslizado de la vuelta anterior y cerramos vuelta número 3 con un punto deslizado. Vuelta número 4, subimos un punto de cadeneta y el motivo que vamos a repetir 3 veces es un punto bajo y un aumento. Empezamos en el mismo sitio donde hemos hecho el punto deslizado y hacemos un punto bajo. Ahora en el siguiente punto hacemos 2 puntos bajos. Y repetimos un punto bajo y 2 puntos bajos. Repetimos una vez más, un punto bajo y 2 puntos bajos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. Y la última vuelta tejemos 2 puntos de cadeneta y ahora un punto deslizado. Otra vez 2 puntos de cadeneta y un punto deslizado. 2 puntos de cadeneta y un punto deslizado.
Y aquí hacemos el último pétalo en el punto deslizado de la vuelta anterior. Hacemos el punto deslizado, un punto de cadeneta y cortamos el hilo. Cerramos el punto. Ahora, este punto tenemos que pasar hacia dentro de la flor. Aquí tenemos la flor, cortamos un poquito el hilo del anillo mágico. Y el otro también podemos cortar, pero dejamos un trocito para poder esconderlo dentro de la flor. Ahora, con el hilo o con la lana en color amarillo, vamos a hacer un nudo para después colocarlo dentro de la flor. Hacemos un nudo. Cortamos los dos extremos. Y ahora, primero vamos a colocar un alambre dentro de la flor. El alambre tiene que tener 16 centímetros. Uno de los extremos he doblado, más o menos 2 centímetros. Y en el otro lado he formado como una bolita, para que no se escape el alambre por el anillo mágico de la flor. Entonces, colocamos el alambre dentro de la flor. Ahora, aquí, en este extremo, echamos un poquito de pegamento de silicona caliente, colocamos la bolita, la pegamos y bajamos todo lo que se pueda. Y después enrollamos el tallo con cinta de floristería. Los últimos 2 centímetros que tenemos doblado dejamos sin cubrir. Aquí tengo la flor terminada. Para hacer la planta he preparado 12 flores. Y vamos a necesitar también 13 hojas, que son las hojas que hemos hecho en el video anterior. El enlace aparece ahora mismo en la pantalla y también está escrito en la descripción del video. Y ahora vamos a colocar primero las hojas en una maceta. Esta vez también voy a utilizar la calabaza que hemos hecho en uno de los videos anteriores. Le he puesto una tapita en color marrón. Y ahora vamos a colocar primero las hojas. Así se queda la planta terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Y si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora. Así que cada vez que suba un vídeo nuevo, os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.